tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo acto de Cartagena Piensa, cuando son las 7 de la tarde del lunes 31 de enero de 2022. Es un gusto volver a conectar con todos ustedes a través de internet, por streaming, en Zoom, y también un saludo especial a quienes nos vean posteriormente a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias también y especialmente a nuestro invitado de hoy, el profesor Federico Mayor Zaragoza, así como a Joaquín Sánchez, quien pasará a presentarlo más adelante en unos momentos. También gracias especiales a todo el personal de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, sin que sería imposible llevar a cabo esta programación. Y también querría destacar el agradecimiento a Antonio de la Concha, quien nos ha facilitado el contacto con el profesor Mayor Zaragoza. Estamos a punto, comenzando el acto titulado Cartagena Piensa y planta semillas de esperanza. Se trata de la segunda actividad de las jornadas Aquí solo queremos ser humanos, organizadas por el Círculo de Silencio y Cartagena Piensa, en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales, la Unidad de Inmigración y Cooperación al Desarrollo y la Estrategia Municipal Cartagena Libre de Rumores. Muchas gracias a todos y a todas ellas. Mi nombre es María Jesús Morillas, soy miembro del grupo promotor Cartagena Piensa. Se trata de una iniciativa de gestión cultural mixta que llevamos a cabo entre la ciudadanía, un grupo promotor, y la administración pública, en este caso la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena. Desde hace más de 6 años y ya en nuestra 16ª programación trimestral, nuestro objetivo es incorporar la cultura científica y la reflexión filosófica a la programación cultural del municipio a través de distintas actividades, intentando llegar a distintos públicos y por distintas vías, como en esta ocasión por Internet. No lo hacemos solos ni solas, sino que siempre contamos con otros colectivos e instituciones. Destacamos especialmente la colaboración con la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, y en este caso también especialmente con el Círculo de Silencio. Toda esta información sobre todas nuestras actividades y también sus aportaciones y sugerencias las pueden ver y consultar y dirigir a través de nuestra página web, cartagenapiensa.es, y también nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Simplemente comentarles que como estamos a través de Zoom, verán que tienen un botón, una opción de chat donde pueden hacer sus comentarios, y también les sugerimos que sus preguntas las planteen a través de la herramienta Preguntas y Respuestas. Hacia el final de la charla intentaremos trasladárselas al profesor Mayor Zaragoza en la medida de nuestras posibilidades y del tiempo que tengamos. Y ya pues entrando en materia y en esta charla que nos ocupa hoy, como les decía antes, pues tenemos el honor de contar con el profesor Mayor Zaragoza y también el gran placer de que lo presente Joaquín Sánchez, que seguro que muchos y muchas de ustedes conocen. Es sacerdote católico desde 1987, militante cristiano y activista social. Miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de la Cumbre Social de Murcia, de la Plataforma Pro Soterramiento del AVE, de la Coordinadora de ONGDs de la región de Murcia y fundador de la ONG Amigos de Rizona, entre otros muchos compromisos sociales. Realiza tareas de acompañamiento en la prisión, en centros psiquiátricos y residencias de mayores, y también tiene una faceta de escritor en la que ha publicado varios libros y a través de la que colabora con distintos medios de comunicación. Y también querría destacar que fue distinguido con el Premio al Solidario Anónimo en el año 2009 por la Universidad de Murcia. Por lo tanto, es un gusto contar con Joaquín Sánchez, como siempre. Muchas gracias, Joaquín, por estar con nosotros y con nosotras. Y adelante, te doy paso para que puedas presentar al profesor Mayor Zaragoza. Pues buenas tardes a todas y todos. Primero, por dar las gracias por invitarme, y me siento emocionado de poder presentar a Federico Mayor Zaragoza, que es un referente para mucha gente, y personalmente también es un gran referente ético de lucha por un mundo
por otro mundo posible que cada vez es más necesario y urgente. Para presentar a Federico, no lo voy a presentar desde datos biográficos, yo creo que ya es bastante conocido, ¿no? Y que, bueno, quien quiera saber datos biográficos de su vida está ahí, está en las redes sociales. Yo quiero presentarlo desde el agradecimiento por su vida, porque es una vida dedicada a crear una cultura, y una cultura desde la libertad, la no violencia y la paz. Una cultura basada en los derechos humanos, en la solidaridad, en la educación y creando ciudadanía, para que seamos personas responsables y libres, que no seamos súbditos, como él muy bien dice en todas sus obras, ¿no? Que seamos ciudadanos y ciudadanas responsables y libres, que sepamos construir un mundo diferente, donde no tenga cabida la guerra, la violencia, la manipulación mediática, la avaricia y la codicia. También agradecimiento porque se ha puesto de parte de los empobrecidos, de los más vulnerables, de los más humillados. Yo creo que Federico perfectamente podría estar al lado de los poderosos, y podría haber llegado a donde él quisiera, porque tiene muchas capacidades. Pero en cambio ha hecho una opción de vida desde los valores, los principios y la ética de ponerse y empatizar al lado de los empobrecidos y empobrecidas. Eso dice mucho de una persona que es capaz de hacer una opción de vida con tal calado, con tal profundidad. Es de agradecer. También agradecerle porque nos sigue interpelando su vida, sus gestos, sus compromisos, sus escritos, su palabra. Saben unir la paz con la justicia. No puede haber paz con justicia, porque sabe decir que los pueblos hay que respetarlos. La independencia de los pueblos se tienen que respetar, y yo creo que eso es fundamental. También, ya por último, por agradecerle porque nos sigue despertando conciencia, nos sigue sensibilizando. Es más, y él nos denuncia, él tiene un libro que se llama Delito del Silencio, publicado en el 2011, que ya hace tiempo, donde nos dice que el silencio es un delito, que estamos en tiempo de actuar, que tenemos que comprometernos con la sociedad, que no podemos ser cómplices. Él dice que es un de actuar. Él siempre habla de actuar. Nos interpela que cada día hagamos expresión de solidaridad, de gesto de justicia, de reivindicación, de compromiso, de dejarnos la vida para que todo el mundo tengamos vida, de pasar a la humanidad, creando condiciones de vida, de justicia y de libertad. Y por eso, para terminar, vamos a dejar la voz a Federico, que es lo más importante. Quiero leer un poema que él escribió, que desde en Salobreña, que pone aquí al atardecer de agosto de 1994. Dice así: escribí frente al mar. Delito de silencio. Tenemos que convertirnos en la voz de la gente silenciada, en la voz que denuncia que el problema que el hombre no está en venta, no forma parte del mercado, en la voz que llegue fuerte y alto a todos los rincones del mundo. Que nadie que sepa hablar siga callado, que todo lo que pasa este grito. Silencio de los silenciados, silencio de la ignorancia, terrible silencio, pero más terrible hasta ser delito, el silencio culpable de los silenciosos, de quienes pudiendo hablar callan, de quienes sabiendo y debiendo hablar no lo hacen. Pues nada, agradecerle a Federico toda su vida dedicada a este mundo tan humano como él lo dibuja,
y agradecerle que sigue siendo compromiso, y Federico, a pesar de su edad, con sus limitaciones, ya sabemos que la edad pues, supone nuestras limitaciones físicas, sigue siendo compromiso y sigue siendo un referente y sigue siendo esperanza. Gracias. ¿Ya puedo yo iniciar mi intervención? Muy bien. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer y felicitar a los organizadores de Cartagena Piensa, porque como precisamente el gran déficit es de pensar, es de reflexionar, pues yo quiero tanto a María José Morillas como a Mercedes Hernández, como Antonio de la Concha, a Patricio Hernández y desde luego a Joaquín Sánchez, agradecerles el que lleven a cabo estas actividades. Hace unos años recuerdo que me impresionó mucho que Soledad Gallego decía que hoy estamos tan a veces ofuscados y manejando solo nuestras herramientas digitales, nuestros medios de comunicación, que decía es tremendo porque estos medios son armas de distracción masiva, no de destrucción masiva, sino de distracción masiva. Y tal como están las cosas, desde luego, no podemos estar distraídos, no podemos seguir distraídos. Las facultades distintivas de la especie humana son precisamente reflexionar, pensar, imaginar, anticiparse, innovar, crear. Yo en esto insisto mucho. Cada ser humano es un creador. Cada ser humano es un creador. Y esto es nuestra esperanza. Por eso me gusta hablar de Cartagena Piensa y planta semillas de esperanza. Porque lo que necesitamos hoy es en tantos corazones compungidos, en tantas personas que están desorientadas, en tantas personas que están distraídas, como antes indicaba, es el saber plantar semillas de esperanza. Y decirle a todos que, como decía Mario Benedetti a su hijo, le decía, hijo, sobre todo no te rindas nunca. Y también nosotros tenemos en el gran Pedro Salinas, en este poeta fantástico, de la voz a ti de vida, decía que el deber supremo es seguir. Pues esto es lo que tenemos que saber, aunque a veces nos parezca que no sirve para nada lo que estamos haciendo, aunque a veces nos equivoquemos, vamos a seguir. Mientras estamos intentando algo, nada está perdido, todavía hay esperanza. La esperanza se pierde precisamente cuando creemos que ya no hay nada que hacer, cuando creemos que es un camino que ya está ensombrecido para siempre. Por tanto, yo quiero, en primer lugar, decir que si hacemos una revisión muy rápida, pero es bueno hacerla, de la historia, nos daremos cuenta de que durante siglos y siglos y siglos, la historia de la humanidad ha sido la historia de la sumisión. Ha habido solo unos cuantos, casi siempre hombres, casi siempre. El poder absoluto ha estado en manos de varones, esto hay que reconocerlo, pues que han tenido en sus manos las riendas del destino común y han mandado poder absoluto masculino. Y el resto de la población, el 90% de la población,
era una población que nacía, vivía y moría en 40 kilómetros cuadrados. Y no sabía nada de lo que pasaba más allá de su entorno inmediato. No sabía nada de lo que acontecía en el mundo. No sabía nada de lo que pasaba en su propio país. Ya digo, estaba únicamente en su entorno inmediato. Y por eso los seres humanos durante siglos han estado sometidos a este poder, a este dominio absoluto. Y durante estos siglos, estos seres humanos han sido discriminados, han sido siempre temerosos, porque claro, es que el poder absoluto actúa absolutamente, ¿verdad? Y han sido silenciosos, no se podían expresar. Pero no creen que estoy hablando desde el siglo IV antes de Jesucristo, que también. Les estoy hablando de hace tan solo 30 o 40 años. Yo recuerdo que cuando la transición española, los que trabajamos en aquel momento denodadamente para conseguir que pudiera transitarse de una situación de autoritarismo y de dictadura a una democracia y a un sistema abierto desde un punto de vista de la capacidad de expresión y de ciudadanía, pues nos dimos cuenta de eso, de que eran unos cuantos hombres, pero ¿y el resto del país? ¿Y las mujeres? Las mujeres estaban prácticamente marginadas. Yo recuerdo que se decía la mujer a casa, la cultura y la cocina, las tres Cs que definían la vida de la mujer. Ahora bien, cuando había un concurso de costura siempre lo ganaban modistos y no modistas. Y cuando había un concurso de cocina siempre lo ganaban cocineros y no cocineras. Estábamos en una situación, por tanto, de abierta discriminación por razón de género. Pues bien, yo lo que quiero es decirles que ha habido en la historia del siglo XX pasado, ha habido dos ocasiones en las cuales líderes mundiales han intentado de una vez sustituir el poder absoluto. El poder absoluto siempre ha ido acompañado de las armas. Al principio era por las lanzas, después por los arcos, después por la pólvora, después por... Pero siempre poder absoluto masculino ligado a la capacidad bélica. Fíjense hasta qué punto que yo recuerdo siempre, y es una cosa que me gusta repetir, que ha prevalecido a lo largo de la historia un refrán perverso. Es un adagio siniestro. Fíjense lo que dice. Dice, si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Oiga, ¿y esto? Lo hemos estado haciendo desde el origen de los tiempos. Ahora mismo ya estamos preparando la guerra. No para hacerla, porque lo de Ucrania no, pero al menos para gastar más dinero todavía en armas y tener esta capacidad de... Yo siempre recuerdo, y lo recuerdo con una, créanme, con una sensación de que es imposible quedarse, una vez se sabe esto, quedarse sin actuar. Recuerdo cuando conocí que cada día se gastaban 4.000 millones de dólares en armas y gastos militares, cuando en estas 24 horas morían de hambre y de extrema pobreza miles de seres humanos, la mayoría niñas y niños de 1 a 5 años de edad. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede? No. Si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Todo el día firmando y todo el día. No puede ser. Nos tenemos que dar cuenta de que se ha terminado. Bueno, pues esto lo intentaron en el siglo pasado, en el siglo XX, en 2 ocasiones, 2 presidentes demócratas norteamericanos. Uno fue Wilson, en el año 1911, al término de la Primera Guerra Mundial, y
En aquella época no había aviones, al menos no había tanto, por fortuna, ¿no? Quizá. Y vino en barco desde Nueva York a Brest y en Francia, y entonces ya en automóvil le desplazaron hasta la Plaza de la Concordia y allí anunció la paz permanente. Señoras y señores, a partir de este momento se ha acabado esto de la guerra. A partir de este momento tendremos la mediación, tendremos la diplomacia, tendremos la palabra. Si vis pacem para verbum. Qué maravilla, oigan, qué maravilla. Es que ha habido momentos que uno dice, pero ¿cómo se perdió aquella oportunidad? Si vis pacem, prepara la palabra, prepara el encuentro, prepara el diálogo, prepara la conciliación. Pues bien, él llegó así y dijo todo esto y creó la Sociedad de Naciones, también llamada Liga de Naciones, y creó la Corte Internacional de Justicia para la Paz Permanente. Pues bien, al regreso a los Estados Unidos, este presidente Wilson fue absolutamente marginado por el Partido Republicano y el Partido Republicano declaró que de ninguna manera aceptada la solución multilateral, la solución de la palabra que había dado el presidente Wilson, y se da la enorme incoherencia, que eso tiene que estudiarse y tiene que saberse, deber de memoria, para que sepamos cuando hablamos después a quién tenemos que mirar y a quién tenemos que juzgar. Porque se dio en el año 1919 la enorme incoherencia histórica de que el país, los Estados Unidos, que había propuesto la Liga de Naciones o la Sociedad de Naciones, nunca perteneció a la Sociedad de Naciones. ¿Ustedes se pueden imaginar esto? Y claro, quedó una Sociedad de Naciones pues muy empobrecida y muy débil, porque quedaba Francia, quedaba Inglaterra, pero ¿qué es lo que sucedió? Pues lo que sucedió es que Alemania pudo volver a convertirse en una enorme fábrica de armas, pero sobre todo, y esto sí que lo quiero subrayar hoy lo quiero subrayar, vino el supremacismo, vino el decir esta raza es superior a las demás. No hay que olvidar que Hitler escribió impunemente en el año 1933, escribió en un libro suyo que se llamó Mein Kampf, mi lucha, escribió: la raza aria es incompatible con la raza judía y con la raza gitana. ¿Pero eso qué es? La raza aria, miren ustedes, supremacismo, fanatismo, dogmatismo, ya estamos ahora, ¿eh? Ahora miren ustedes, ojo, que ya tenemos a mucho fanático y a mucha persona que se cree superior a las demás. Hay algunos partidos que ya están con una ideología excluyente de los demás. Yo me asusto cuando veo que hay personas y a veces creencias, a veces hay sentimientos religiosos que están encauzados precisamente para ir contra el sentimiento religioso verdadero, que lo que hacen es que crean a personas dogmáticas, fanáticas, vinculadas a una idea. Y sucedió esto, sucedió que en Alemania surgió el nazismo y con cierta razón, en este caso, tenemos que comprender que Benito Mussolini pues no hizo mal al decir, hombre, no, los arios no sois tan importantes, los romanos, donde esté un romano que se quiten los demás. Y entonces frente al nazismo vino el fascismo, pero también hay un personaje de allí muy hacia el este que se olvida con frecuencia cuando se habla de precisamente el no pensar y en cambio actuar por la fuerza y la opresión y la sumisión, que se llamaba Hirohito. El emperador Hirohito, el emperador del Sol Naciente, del Imperio del Sol Naciente, bajo los planes que eran planes realmente muy perversos del general Tanaka, lo que hizo fue lo mismo, fue decir, no, hombre, no, donde estemos los nipones, los demás asiáticos son nada, hombre. Y entonces
atacaron a Manchuria y a China y a Indochina y a Filipinas. Y por último atacaron a los Estados Unidos de Norteamérica. Mes de enero del 41, desde Pearl Harbor, intentan ya atacar con unos aparatos de aviación y que además con conductores, con aviadores suicidas a la Armada norteamericana en Pearl Harbor. Bueno, he dicho todo eso para que veamos, ojo, que lo que hay que hacer es tener la fuerza y la hegemonía y las armas y tal, viene de lejos, y que cuando se ha producido una iniciativa como la del presidente Wilson, el Partido Republicano de los Estados Unidos la rechazó y permitió que el nazismo, que el predominio nipón y que el predominio después romano, pues prevalecieran, y vino una Segunda Guerra Mundial que fue un disparate, con holocausto, con todo lo que ustedes quieren. Bueno, al acabar aquella guerra, hay otro gran presidente norteamericano, demócrata, que es Roosevelt, año 1944-45. Y él hace lo mismo que había hecho Wilson. Dice, vamos a crear un sistema multilateral, unas Naciones Unidas, vamos a crear unas Naciones Unidas, porque a partir de ahora los temas se van a debatir, se van a resolver los problemas por la palabra, y tendremos un grupo, una agencia que nos aconsejará sobre salud, y crea la OMS, y otra que nos aconsejará sobre alimentación, y crea la FAO. Por cierto, es la primera que creó la FAO, porque dar alimentación es lo más urgente que puede suceder. Bueno, y después crea la UNESCO para la educación, la ciencia y la cultura, y crea UNICEF para la infancia, y crea el programa de desarrollo para el PNUD para ayudar a los países a base de cooperación. O sea, era un plan realmente perfecto. Amigo, pero este plan perfecto, pues claro, no agradaba nada a los que pensaban que lo que tenían que hacer era tener el dominio militar del mundo. Y entonces empieza la competencia entre dos de los vencedores, que era la Unión Soviética por un lado, y por otro lado era los Estados Unidos de Norteamérica. Y empieza la carrera armamentística. Y esta carrera armamentística es un disparate. Durante décadas lo único que se miraba era ver quién hacía armas más poderosas y quién tenía... Oigan, y el poder atómico. Es que a mí me impresiona tanto cuando me dirijo a un Piensa Cartagena, a una gente que piensa. Me impresiona tanto cuando esta gente de momento pensarán y dirán, sí, pero ¿cómo podemos tolerar que hoy, en el año 2022, sigamos teniendo la amenaza permanente de una explosión nuclear que pueda destruir el conjunto de la Tierra y de la habitabilidad de la Tierra? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Pero por qué estamos tolerando que las ojivas nucleares sigan existiendo? Bueno, pues lo que es cierto es que ya les digo, durante varias décadas se suceden una serie de acontecimientos, a veces más graves, otras veces menos, pero todo ocurre a la sombra del gran desafío, de la gran carrera militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero este aquí que en los años 80 hay dos acontecimientos muy interesantes, muy interesantes. Un acontecimiento es el que un prisionero de 27 años, en la cárcel, de 27 años de cautiverio, sale de la cárcel y sale con los brazos abiertos. Se llamaba Nelson Mandela. Yo lo visité cuando ella estaba en Robben Island, la isla de las serpientes, allí cerca de Ciudad del Cabo. Llevaba 26 años en la cárcel. Oigan, salí de aquella cárcel nuevo. Yo que llegaba allí diciendo, pero ¿cómo? Pues salí de aquella celda diciendo, pero qué personaje. Un personaje que decía, olvidar no es posible, pero perdonar
aunque a veces sea muy difícil, es factible. Y salía con los brazos abiertos y acabó en 6 meses con la forma más abominable de discriminación que ha existido, que era el apartheid racial en Sudáfrica. Otro personaje se llamaba Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Este señor llegó a la Unión Soviética después de personajes que tenían, al menos en el nombre, poco agraciado, porque era Andropov, Chernenko, Brezhnev. Bueno, pues llega Gorbachev, y Gorbachev es un señor que desde el primer momento cambia el rumbo de la Unión Soviética, y en el mes de octubre del año 1986 en Reykjavik, allí en el frío del norte, ya dice al presidente Reagan, le dice: mire, presidente, el muro de Berlín se va a desmoronar. Mire, presidente, la Unión Soviética va a convertirse en una Commonwealth of Independent States. Mire, presidente, usted y yo mañana nos tenemos que asomar a este balcón y tenemos que proclamar al mundo que las ojivas nucleares han concluido. Se ha terminado. Ya no hay más ojivas nucleares. Bueno, pues no fue posible. Se disminuyó un poco, efectivamente, un 70% la cantidad de ojivas nucleares, pero quedaron 30%, tanto en la Unión Soviética como en los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo recuerdo, porque ya les dije, tuve la ocasión estos acontecimientos de vivirlos muy de cerca. Yo recuerdo que el propio Gorbachev le dijo al presidente Reagan, le dijo: presidente, tengo que decirle lo mismo que le dijo el presidente Eisenhower al presidente Kennedy cuando le nombraron. Dijo: ya es usted la persona más poderosa de la Tierra, excepción hecha del complejo bélico industrial de los Estados Unidos. Que es verdad, es verdad. Claro, es un poder inmenso, 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 un poder militar. Y es un poder que tiene bases por todo el mundo. Esto lo tenemos también que saber y lo tenemos que recordar. Deber de memoria, deber de memoria. Y después delito de silencio si no actuamos. Pero lo primero es tener deber de memoria, porque tenemos que acordarnos de lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que no se ha querido terminar con las ojivas nucleares. Y lo que ha pasado es que en lugar de ir pasando de, como quería ya Wilson en el año 1919, de la fuerza a la palabra, se ha seguido en la fuerza. En la razón de la fuerza, en lugar de la fuerza de la razón. Pues todo eso es lo que tenemos que recordar, y tenemos que recordar lo que significó la Operación Cóndor en América Latina. Y tenemos que recordar hasta cuándo hemos estado, después de que el Holocausto, hasta cuándo hemos estado ejerciendo un poder colonial en África, sin tener en cuenta esta maravilla de los africanos. Créanme, yo cuando era director general de la UNESCO, mi fuente de sabiduría ha sido siempre África. Es que es una maravilla. Estas mujeres africanas que después de todo lo que se les ha hecho durante la historia, todavía nos sonríen y todavía nos dan buenos consejos. Es una maravilla. Bueno, en una palabra, lo que yo quería decir es que esta situación en la cual había una dependencia de un poder absoluto, había esta siempre reacción de decir: no, nosotros lo que queremos es que si quieres la paz, prepara la guerra, nosotros preparamos la guerra. Bueno, pues todo eso hace unos 30 años ha podido empezar a cambiar. Yo los tengo que decir a ustedes con gran emoción, porque como lo he vivido, yo he pasado de ver a aquellos señores que decían "Tararí", en unos pueblos, salían: de orden del señor alcalde, la juventud se presentará el lunes en el ayuntamiento para presentarse para mozos de tal. Y pasaban a ser militares, todos allí desfilando, todos. Y decías: ¿pero qué es eso? Bueno, pues todo eso
se ha ido terminando, todo eso ha ido pasando, la mujer progresivamente ha ido siendo reconocida con igual dignidad. Y es que esto, créanme, esta es la piedra angular. Yo lo primero que quería hoy decir en Cartagena Piensa, es decir, todos los seres humanos iguales en dignidad. Cuando nos convenzamos de esto, cuando creamos realmente que todos los seres humanos sean de un color de piel de otro, de una etnia u otra, de una ideología u otra, de una creencia religiosa u de otra, de una sensibilidad sexual u otra, todos los seres humanos iguales en dignidad, entonces podemos tener esperanza. Podemos empezar a creer en que las cosas pueden cambiar. ¿Por qué? Porque a todos nos reconocemos iguales. Y después, una vez reconocida esta igualdad, es muy importante que pudiéramos expresarnos. Porque claro, si uno reconoce la igualdad, pero no puede manifestarse, no puede participar, la ciudadanía consciente lo que puede hacer, lo primero que tiene que hacer es expresarse. Por eso me gusta los de Cartagena Piensa, que desde el principio han dicho, no, nosotros vamos a pensar, pero después actuamos, porque tenemos que resolver muchos problemas. Tenemos que demostrar que la ciudadanía consciente puede ser el gran participante en la acción política, en la acción humanista, en la acción de atender a los demás. Porque en estos momentos, yo por eso digo, hay esperanza, porque en estos momentos tenemos progresivamente la igual dignidad. Tenemos progresivamente la posibilidad de expresarnos a través de la tecnología digital. Pero ojo, porque inmediatamente vienen los que no quieren que la educación sea lo que debe ser. La educación, decía don Francisco Giner de los Ríos, qué maravilla, oiga, qué pedagogo lo hemos tenido en España. Este era de la Institución Libre de Enseñanza, don Francisco Giner. ¿Saben lo que decía? Educación es dirigir la propia vida. Pues esto es lo que tenemos que hacer, ser educados, ser conscientes, y al ser conscientes somos educados, reflexionamos filosofía, viva la filosofía, viva todo aquello que nos puede llevar a pensar, que nos puede llevar a reflexionar, que nos puede llevar a crear. La creatividad es esencial. Bueno, pues ahora estamos aquí en un momento en que se confunde, pero muy normalmente se confunde educación con capacitación. Y aquí hay informes, que además son informes de organizaciones económicas. Bueno, pues que se dediquen a la economía, pero que no nos hablen de educación los que no saben. Y nos dicen, estos niños necesitan saber más inglés. No. El inglés está muy bien, pero esto es capacitación. Un niño que sabe inglés es un niño capacitado, no un niño educado. Uno puede tener capacitación en química, en física, en lo que uno quiera, en matemáticas. Pero la educación, dice el artículo 1 de la UNESCO, es ser libre y responsable. Miren ustedes qué maravilla. Libre y responsable. Esto es lo que dice el artículo 1. Lo primero que tenemos que hacer es libres. Es saber que esto es ser educado. Es capaz de pensar por mí mismo, dirigir la propia vida, como antes indicaba en palabras de don Francisco Giner. Esto es ser educado. Y después, una vez somos educados, ya podemos participar. Una vez ya somos educados, ya no podemos callarnos cuando creemos que tenemos que nosotros decir lo que pensamos, porque un ser igual en dignidad, que es capaz de pensar y que es capaz de actuar. Miren, las cosas se han arreglado tanto que después de décadas y décadas, fíjense que yo a finales de los años 60, yo ya estaba con miembros del Club de Roma de entonces, que hablaban de los límites del crecimiento. ¡Ojo, que estamos yendo demasiado rápido! Y el propio Aurelio Peccei, el creador del Club de Roma, escribió un libro que se llamaba The Chasm Ahead, el abismo enfrente de nosotros. ¡Ojo, que tenemos el abismo aquí delante de nosotros! Y nada,
la reacción era siempre la misma. La UNESCO hablaba de The Man and the Biosphere, el hombre y la biosfera, las reservas de la biosfera, la oceanografía. Fijémonos solo por un momento. Piensa Cartagena en lo que significan los océanos, el agua. Cartagena además lo sabe eso muy bien, porque el agua cubre los 2/3 de la piel de la Tierra. Fíjense ustedes si es importante el agua, que la mayor parte del planeta tiene en la superficie agua. Y sin embargo nosotros estamos desde hace varios años maltratando el agua marina. Y la recaptura del anhídrido carbónico se está resintiendo. ¿Pero qué estamos haciendo? Bueno, y después, en los años 90, yo recuerdo que ya nos reunimos y dijimos, bueno, ahora ya se ha terminado. Estos que no nos hacen caso, estos grupos plutocráticos, porque ya desde Reagan, Estados Unidos creó el G6. 6 países en nombre de todo el mundo. Hombre, no, pero si en las Naciones Unidas hay 196 países, ¿por qué nos van a guiar 6? ¿Por qué van a mandar 6 o 7? Pero esto qué es, bueno, pero lo que es cierto es que lograron esta plutocracia neoliberal, los G6, el G7, el G8, el G20. Bueno, pues, y nosotros dijimos, bueno, pues vamos a hacer la cumbre de la Tierra. Esto sí que a todos les va a espantar. Hicimos en Río de Janeiro la primera cumbre de la Tierra. ¡Chan! Ahora ya, esto sí. Oiga, y salimos de allí la mar de contentos porque dijimos, ahora quedarán impresionados. Hicimos lo que se llamaba la Agenda 21, la Agenda para el siglo XXI. Ni caso, ni caso, ni caso, ni un céntimo, ni un dólar para la Agenda 21. El Bush padre y el Bush hijo, ni un céntimo para todo eso. Ya llegamos al año 2002, hacía 10 años de la primera, y entonces había un secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, que era muy entusiasta, y dijo, a pesar de todo, vamos a hacer en Sudáfrica, en Johannesburgo, la segunda crisis, la segunda, perdón, la segunda cumbre de la Tierra. Hicimos la segunda cumbre de la Tierra, ni caso. Ya pues estábamos todos, yo se lo digo, muy desanimados, pero tuvimos una suerte, que llegó una persona llamada Barack Obama a los Estados Unidos. Y Barack Obama, a pesar de todo, logró en aquel luminoso, porque es verdad, hay algunos otoños que son luminosos, aquel otoño del año 2015, en que firman los acuerdos de París sobre el cambio climático y los acuerdos de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre una resolución que se llama, fíjense qué bonita, se llama Resolución para Transformar el Mundo. Esta resolución es la de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si seguimos así, transformamos el mundo. Yo les puedo asegurar que aquel otoño, sobre todo en el mes de noviembre, cuando vi esta resolución para transformar el mundo, dije, bueno, finalmente, ya era hora. Ya era hora, hemos ganado, ahora ya hay esperanza, ahora ya podemos transmitir esperanza a todo el mundo. No habían pasado 6 meses cuando en los Estados Unidos una serie de personas, en general, ya les digo, muy supremacistas y dogmáticas, votan a un señor llamado Donald Trump, un insólito presidente. Y Donald Trump dice el mismo día de su nombramiento, dice, I will not apply the agreement of Paris, I will not apply the Sustainable Development Goals. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Usted no va a aplicar? ¿Pero qué es eso? ¿Pero por qué? Yo pensaba que la Unión Europea reaccionaría. ¡Chan! Ahora verán cómo la Unión Europea es pequeñita, pero la Unión Europea al lado de esto está formada por unos estados que son estados que pueden ser ejemplares, puede ser un referente para la acción. Y sin embargo, la Unión Europea guarda silencio. Delito de silencio. Deber de memoria, delito de silencio. Guarda. ¿Y por qué guarda silencio la Unión Europea? Pues la Unión Europea guarda silencio porque a principios del siglo XXI en el que estamos, hubo un presidente francés que incorporó
en que a la estructura de la Unión Europea una circunstancia, y es que algunas decisiones importantes deben adoptarse por unanimidad. Y ustedes ya saben que la unanimidad es la antítesis de la democracia. Precisamente la democracia es la que se basa en la convicción, el diálogo y tal, pero al final las mayorías, pero nunca la unanimidad. Porque la unanimidad significa que un país como Luxemburgo puede mandar en Europa, porque tienen todos los países, los 27 tienen derecho a veto. ¡Qué disparate! ¿Ven? Esto es otra de las cosas que ahora tenemos que movilizarnos. Tenemos que decir, ¿pero qué es eso? Pero no, la Unión Europea tiene que tener, en estos momentos, tiene que tener la plenitud de cuantitativamente nunca seremos nada importante, pero cualitativamente podemos ser muy importantes. Tenemos esta capacidad de acción. Somos varios países que tienen a personas, a buenos filósofos, a buenos docentes, que tienen a personas que científicamente son muy capaces. No podemos guardar todo silencio o saber que nuestra voz no sirve para nada, porque como no hay unanimidad, ya sabemos que hay algunos países muy refractarios precisamente a la democracia. Bueno, todo eso lo digo para que veamos que hoy sí que es cierto que tenemos primero que pensar. Tenemos que pensar, tenemos que ser conscientes de lo que sucede en el mundo, y permítanme que yo, como científico, añada la irreversibilidad potencial. Miren, cuando hace muchos años, exactamente en el año 1966, o sea que ha llovido mucho desde entonces, o poco, no lo sé, dependerá de... Pero lo que es cierto es que yo en aquel momento había realizado una estancia en el Departamento de Bioquímica de Oxford y había pensado, qué terrible es que sea realidad aquello que decía una tía mía de Tortosa, y que siempre yo decía, pero ¿por qué la tía Emilia nos dice eso? Porque decía, fill meu, això no té remei. Hijo mío, eso no tiene remedio. Y a mí la palabra no tiene remedio es que me deja enormemente. ¿Cómo no tiene remedio? Pues si no tiene remedio lo tenemos que buscar. Ahí está la investigación, ahí está lo que tenemos que ver. Pero no me diga usted que no tiene remedio. Bueno, pues había unas enfermedades de los niños recién nacidos, hay todavía unas enfermedades de niños recién nacidos que si no se diagnostican y tratan no tienen remedio. Son irreversibles. El daño que producen en las neuronas, etcétera, es irreversible. Y entonces, pues empezamos a hacer estos diagnósticos, se aprobó un plan nacional, etcétera, etcétera, y hoy es lo que se llama la prueba del talón, que se hace a todos los niños a las 48 horas después del nacimiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque son enfermedades que se diagnostican a tiempo y se tratan, son niños totalmente normales. Si no se tratan porque no se han podido diagnosticar, entonces estos niños ya no tienen remedio, no tienen remedio para toda la vida. Bueno, pues ahora estamos por primera vez en la historia delante de situaciones potencialmente irreversibles. Y esto no puede ser, es inaceptable que nosotros sigamos aquí, todos están contentos diciendo, pues nosotros somos... ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Cartagena piensa. Y si piensa, tiene que decir, no. Los fenómenos irreversibles son los primeros que ahora nos tienen que preocupar. Se ha fundido el Ártico, bueno, se está fundiendo. Y nosotros ahora vemos ya las grietas que aparecen en la Antártida y nos quedamos todos tan contentos. Y aquí nosotros vamos a consumir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A mí me gusta mucho que cuando dicen que Cartagena piensa, se añade también el valor de lo cultural y de lo científico. Es muy importante que sepamos que hay cuestiones que científicamente ya se conocen y que los que no lo aceptan es por ignorancia. Y la ignorancia puede ser muy perjudicial. Cuando hay unos científicos que recomiendan, por ejemplo, una vacunación, aquellos que dicen que ellos no se quieren vacunar por libertad, no, perdone,
Los derechos humanos dicen exactamente lo contrario. Los derechos humanos dicen que la libertad personal acaba cuando empieza la libertad de los demás. Y usted no puede estar contaminando a los demás por diciendo que esto es su libertad. Conocimiento científico es fundamental para que hoy pensemos y que reflexionemos sobre la situación mundial y digamos, tenemos ahora que apresurarnos a cambiar muchas cosas. Y lo primero que tenemos que cambiar es una gobernanza que en estos momentos hace, como decía antes, que si quieres la paz, prepara la guerra, hace que cada día que hoy todavía más por lo de Ucrania, se hayan invertido 4.000 millones de dólares en armas y gastos militares, al tiempo que hayan muerto de hambre mucha gente, al tiempo que mucha gente hoy, aquí incluso en nuestro país, en España, hay gente que tiene que ir a comer algo en los centros de voluntarios, en los bancos de alimentos. No puede ser, no puede ser. Y aquí quiero mencionar los derechos humanos, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su preámbulo, yo creo que la tenemos que leer también en su preámbulo. En el primer párrafo del preámbulo nos dice algo muy importante. Nos dice, no tengáis miedo. No tengáis miedo. Estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo. No tengáis miedo. Actuar. Actuar. Es muy importante actuar. Es muy importante que uno sea capaz de superar esta situación de miedo. Yo recuerdo, y lo he dicho muchas veces, un final de un libro de Albert Camus que termina diciendo, los desprecio porque pudiendo tanto se atrevieron a tan poco. Pues que no nos lo digan las generaciones venideras, que no nos lo digan nuestros nietos y nuestros bisnietos, que miren para atrás y digan, pero ¿qué hicieron? Si podían y no se atrevieron. Les desprecio porque pudiendo tanto se atrevieron a tan poco. Nos tenemos que atrever, tenemos que actuar ahora que ya podemos hacerlo, ahora que ya tenemos voz, ahora que ya somos iguales las mujeres, los hombres, ahora tenemos que actuar. No podemos seguir solo diciendo, sí, yo he reflexionado mucho, he escrito tal, y después tenemos que sembrar semillas de esperanza permanentemente, porque es en la acción donde podemos todavía podríamos contrarrestar la situación presente. Y para ello tenemos esta maravillosa capacidad de reaccionar oportunamente y hacerlo con la Agenda 2030 y poniendo en práctica los objetivos de desarrollo sostenible. Es que es fundamental. O sea que tenemos que actuar. Primero, ciudadanía consciente. Segundo, vamos a pensar, vamos a reflexionar y a continuación vamos a actuar. Porque esto es lo que es absolutamente fundamental. Pasar de la palabra al hecho. Tenemos hoy la posibilidad de actuar y de hacerlo precisamente siguiendo las pautas de la Agenda 2030, de esta capacidad de acción a la que hacía referencia. Tengo que terminar y les tengo que decir que por propia experiencia, pues yo sé que cuando uno habla de cultura de paz, nosotros en la UNESCO, en el año 1999, logramos que se aprobara, y no fue nada fácil, una resolución sobre la cultura de paz. Siendo a partir de ahora vamos a hablar de la cultura de paz. El Papa Francisco hace poco ha dicho fratelli tutti per una cultura de la pace. Pues esto, todos hermanos para una cultura de paz y no violencia. A ver si de una vez somos capaces de actuar a través de la palabra, a través de la proximidad, a través de aproximarnos a los demás, a ver si somos capaces de hacerlo. Hoy ya tenemos voz, hoy ya podemos actuar sin discriminación alguna, hoy ya somos capaces. Hoy nosotros los pueblos es como empieza la primera frase
de la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Pues ahora les decimos, nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la habitabilidad de la tierra deteriorada, el horror del hambre, el horror de la pobreza extrema. Hemos resuelto hacerlo. Por tanto, vamos a sembrar semillas de esperanza. El segundo párrafo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el primero dice, no tengáis miedo, pero el segundo dice más todavía. Dice, y si no pudierais poner en práctica estos derechos, podéis veros compelidos a la rebelión. ¡Ah, qué fantástico! Podéis veros compelidos a la rebelión. Esto lo dicen los propios derechos humanos. No a la revolución, no. Estoy hablando de rebelión. Estoy hablando de grandes clamores populares. Estoy hablando de que nosotros los pueblos, a partir de ahora, esta ciudadanía consciente, este Cartagena piensa, será capaz también de actuar. Después de pensar, actuará. Y actuará en favor de los más vulnerables, de los más necesitados. Actuará para que desaparezcan de una vez estos grupos plutocráticos, estos que hablan de miles de millones, estos grupos que cuando en Canarias nos anuncian que en una patera ha habido no sé cuántos emigrantes, entre ellos niños que se han ahogado, al mismo día nos dicen que uno de estos irresponsables ha pagado a un despegue de una nave espacial para millonarios para ver a la Tierra desde el espacio. Y dices, ¿pero eso qué es? Se ha terminado. No vamos a aceptar lo inaceptable. Esta era la recomendación que me hacía mi madre. Fill meu, hijo mío, si quieres ser feliz, no aceptes lo que piensas que es inaceptable. Todo esto es inaceptable. Por tanto, vamos a pensar y vamos a reaccionar. Muchas gracias, Cartagena, por Cartagena Piensa. Muchas gracias, profesor Mayor. Ha sido un gusto escucharle. Estamos, yo creo que compartiendo aquí esta sabiduría que nos transmite desde su experiencia, desde su conocimiento. Y se lo agradecemos realmente porque hay mucho de lo que ha dicho que seguro que no sabíamos y que, como bien ha dicho, hay que cultivar la memoria para intentar aprender y no repetir errores del pasado, ¿no? Intentar avanzar manteniendo esa esperanza, esas semillas de esperanza. Quería un poco, tenemos algunas preguntas ahí, animo a nuestro público a que nos plantee más. Yo quería comenzar lanzando una cuestión, como sabe, le comentaba también yo al principio, este acto está dentro de unas jornadas que organizamos con varias ONGs y varios colectivos, entre ellos especialmente el Círculo de Silencio. Se organizan normalmente pues, a finales de enero, principios de febrero desde hace unos años. Y el objetivo es reflexionar, pensar entre todos y todas y rendir un homenaje también a todas esas personas que pierden la vida y las ilusiones y dejan tanto atrás por intentar buscar una vida mejor, ¿no? Una vida mejor en un sitio que debería recibirles de otra manera, ¿no? En este caso, pues hablamos de España, desde Europa, ¿no? Mencionaba usted antes el papel de la Unión Europea, que no siempre es lo que esperaríamos que fuera, ¿no? Como defensor de los derechos humanos, ¿no? Y de tantas otras cuestiones. ¿Cómo ve esta situación, ¿no? En España, en Europa, y qué papel cree que podría o que deberíamos hacer la sociedad civil, ¿no? Hablaba usted pues de los grandes poderes fácticos en el mundo, pero ahí la sociedad civil también debemos tener un margen, ¿no? No podemos perder la esperanza, ¿no? No sé qué reflexión nos puede hacer un poco sobre todo esto y sobre lo mucho que la multiculturalidad y la interculturalidad aporta, porque somos interculturales, lo creamos o no, ¿no? Pero parece que hay mensajes dirigidos desde algún sitio que nos infunden miedo, ¿no? Entre otras muchas cosas. ¿Cómo ve usted todo esto?
Pues mire, yo antes ya lo he mencionado, yo creo que en el caso de Europa, y es el caso de España, cuantitativamente no tenemos nada que hacer. Hombre, mire usted la India, qué maravilla de país, por cierto, ¿no? Mire usted la India con más de 1.300 millones de habitantes. O sea, cuantitativamente no hagamos consideraciones, hagámoslas cualitativamente. Porque cualitativamente sí que podemos ser referente para, por ejemplo, la ayuda a los más necesitados. La ayuda al desarrollo hace unos años llegó a ser de casi el 7%, que es lo que pedían, 0,7%, que era lo que pedían las Naciones Unidas. Y en estos momentos en Europa en su conjunto ha decrecido de una forma enorme. Es decir, en lugar de pasar a ser el referente mundial de la ayuda al desarrollo, pues se ha decrecido. Segundo, en democracia, Europa era el referente de la democracia, no cabe duda. Sin embargo, también, como decía antes, por este motivo absurdo de que todos los países tienen veto, etcétera, pues está también este tema, está dejado. Después, la solidaridad. ¿Cómo puede ser, vuelvo a decirlo, que gastemos todos los días estas cantidades inmensas en defensa, cuando resulta que tenemos a gente que se nos muere de hambre o que se ahogan en el Mediterráneo o que están en estas uniones que hacemos con Turquía, etcétera, para que nos conserven allí de una manera vergonzante unos cuantos emigrantes de Siria y uno se pregunta, ¿y por qué dura tanto la guerra de Siria? Y otro se pregunta, ¿y por qué? ¿Qué está pasando en Libia? En Libia estaba Gaddafi, la cosa estaba tranquila más o menos, no quiere decir que yo defienda a Gaddafi, pero quiere decir que la Libia estaba, y hubo una primavera árabe. Ah, amiga, la primavera árabe para muchos países era el hacerse cargo de las enormes cantidades de petróleo y de gas que tiene Libia. ¿Y qué le ha pasado a Siria? ¿Por qué no hay manera de que se acabe la guerra en Siria? Por lo mismo, porque estamos dominados por unos grandes oligopolios, por unos grandes consorcios bélico-industriales que son los que mandan en el mundo. Y por eso yo decía, esto yo creo que es ahora lo primero que nosotros los pueblos, los que pensamos y los que tomamos decisiones, tenemos que decir, no, esto se ha terminado. No vamos de ninguna manera a tolerar más. Ahora ya podemos hacer grandes clamores populares. Ahora ya tenemos a través de los medios por los móviles, con los WhatsApp y todo eso, ya podemos expresarnos y decir nuestra opinión. Y podemos decir, el día 1 de tal, haremos todos los que pensemos que esto no se puede tolerar, haremos una marca en nuestro móvil para unirnos a grandes movimientos populares. La democracia tiene que ser una democracia popular. Nosotros los pueblos, no lo digo yo, nosotros los pueblos lo dijo el señor Franklin Delano Roosevelt hace muchos años. Y eran nosotros los pueblos, hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de una vida, pues esto como la que estamos viendo ahora, donde únicamente es el poder económico. Vemos estos grandes señores del mundo que son capaces, como decía antes, de enviar una nave espacial que además contamina para que unos cuantos multimillonarios puedan divisar la Tierra desde el espacio. Hay que decirles que se ha acabado. Todo eso hay que terminarlo. A partir de ahora, nosotros, los ciudadanos conscientes, vamos a actuar y vamos a poner en práctica la Agenda 2030 y vamos a poner en práctica los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias. Joaquín, te paso la palabra. Creo que quieres hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, primero agradecer a Federico su intervención desde su gran conocimiento del día a día, de la historia, que ha vivido en primera persona, y eso le da profundidad y nos interpela y nos ayuda. Una de las preguntas que te quería hacer, Federico, es en relación al racismo, a la xenofobia, al rechazo del pobre, bueno, lo que Adela Cortina llama la aporofobia. Una pregunta que te quiero hacer, si los miedos creados
es la antesala del odio, de la cultura del odio. Sí, la respuesta para mí es clarísima porque precisamente esto yo lo mencionaba antes al hablar del libro Mein Kampf, en donde se ve perfectamente el nazismo. Es que de momento uno dice, es que claro, es que los demás son inferiores. Lo mismo que los varones, que durante tantos siglos hemos dicho, es que la mujer, pues a su casa y para la costura, porque la mujer es inferior. No, no puede ser, no puede ser. Yo estoy ahora releyendo algunos temas de familias de América Latina. No puede ser que en aquella época ya se tuviera uno que emigrar y que la ruta del esclavo hiciera que se tratara a los negros, a los afrodescendientes, se le tratara como homínidos. ¿Pero qué es eso? Pues esto es la historia y no hace tantos años. O sea, en una palabra, yo por eso decía, Cartagena piensa y actúa y siembra esperanza precisamente porque ahora, y ha sido una maravilla, ahora ya tenemos la palabra, ahora ya podemos expresarnos y ahora ya sabemos que todos somos iguales en dignidad, ya sabemos que se ha acabado esto, es decir, aquí la supremacía, porque la supremacía lleva a la xenofobia, la supremacía lleva al desprecio y después quizá al odio, pero al menos al desprecio, es decir, es que yo estoy por encima, hombre, ¿qué me dicen a mí eso? Y esta es la misma sensación que tienen hoy todavía algunos, bueno, que son muchos, norteamericanos, que siguen siendo supremacistas, lo que llaman supremacismo blanco, ¿no? Ellos siguen pensando, pues, que los latinos y los negros, pues, son inferiores desde un punto de vista antropológico. Y claro, todo eso es gravísimo y todo eso necesita hoy que haya una reacción pausada y una reacción que se base en la mediación. Os puedo asegurar que, y he tenido ocasión de comprobarlo en algunos procesos de paz, que cuando de momento se dice, oye, ya no cabe más regulación por la fuerza, ya está bien, ahora vamos a dar a los territorios tan bien protegidos por la defensa, vamos a decir, oigan, ahora esta gente tiene que comer y esta gente tiene que beber. ¿Sabéis que hay casi 1.000 millones de personas que no tienen agua disponible para razones higiénicas y de beber? Y esta gente necesita vacunarse, esta gente necesita tener acceso a las vacunas, esta gente necesita tener servicios de salud de calidad, esta gente necesita cuidarse del medio ambiente, esta gente necesita educación para todos durante toda la vida. Quiero decir, estos principios esenciales son los que ahora tenemos que decir, fuera la fuerza, fuera el desprecio, fuera la marginación, fuera la discriminación. Ahora, yo creo que en esto se ha avanzado mucho, la discriminación por género está muy bien, se está adelantando también en otro tipo de discriminaciones. Yo creo que es el momento de decirle a la gente, vamos a tener esperanza, no vamos a desistir, vamos a seguir sembrando semillas de amor. Yo recuerdo siempre a Miguel Hernández, oye, que es que Miguel Hernández, qué fantasía, ¿eh? Él decía, quiero a y quiero con, ¿no? Con quien tanto quería. Bueno, pues vamos a querer a y vamos a querer con. Y vamos a caminar por el mundo, decía él, con el amor a cuestas. Pues bien, si caminamos por el mundo con el amor a cuestas, podremos seguir siendo referentes de esperanza y de acción. De acción. Hay que actuar porque estamos frente a fenómenos irreversibles. Muchas gracias. Me gustaría trasladarle unas preguntas que compañeros que están en el público han planteado. Dos de ellas están relacionadas de alguna forma y otra quizá no tanto, pero también. A ver, se las voy a trasladar, que seguro que nos puede dar su opinión. Por un lado, el compañero José Ángel, que es activista y miembro de la Asociación Vía Libre Cartagena, pregunta que por qué es tan difícil
quitar el poder a los pocos que gobiernan la humanidad, no habiéndoles votado para que nos manejen, ¿no? La compañera Cari, miembro también de nuestro grupo Cartagena Piensa, quizá plantea una posible respuesta, ¿no? La solución pasa por agruparnos. Como individuos tenemos menos fuerza y el sistema absorbe y anula la posibilidad de cambios, ¿no? Entre los de arriba y los de abajo, ¿cómo podemos hacer, ¿no? Y la tercera pregunta, en otro sentido, nos pregunta Raúl Radovich, compañero también, ¿qué diferencias ve usted entre el franquismo y la actual ultraderecha? ¿Y cómo cree que es la mejor forma de enfrentarla, ¿no? Este es un problema también de los que azuzan el odio y la xenofobia y que nos enfrentan ahí, ¿no? No sé qué perspectiva nos puede dar desde su conocimiento. Mire, la primera pregunta me encanta porque, claro, en el fondo es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos quitar y hacer que pasen a tener el papel que tienen que tener? Nadie duda de que una Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde además de los estados, que todos son hombres, eran hombres, ahora no, pero eran todos hombres, además de los estados hay el 50% de representación de la sociedad civil. Fíjese usted, esto no sería, hacer este parlamento mundial no sería difícil, porque lo que es cierto es que en aquel momento, cuando Roosevelt dice nosotros los pueblos, era prematuro. ¿Por qué? Pues porque los pueblos no existían, no existía más que este 10% de personas que mandaban siempre varones en los distintos países. Pero ahora sí, ahora ya podemos decir, pues ahora vamos a tener, porque ya ha llegado el momento de la no discriminación y ha llegado el momento de la capacidad de voz. Yo recuerdo un verso de José Ángel Valente que dice, ha llegado el momento de alzarse. Es que ha llegado el momento de alzarse. Ahora ha llegado el momento de alzarse. Hasta ahora no podíamos alzarnos. Ahora ya podemos. ¿Por qué? Pues porque podemos unir las manos y podemos unir las voces. Ya podemos ir todos juntos. Hombres, mujeres, todos juntos. Y además ya podemos unir nuestras voces porque todos progresivamente tenemos acceso a los móviles y a la posibilidad de expresarnos. Esta es la única manera, con grandes movilizaciones que temen como un nublado, ya se lo digo yo, grandes movilizaciones populares. Porque si no, pues claro, pasa lo mismo. Aquí estamos con el G20, el G no sé cuántos, pero ¿qué es eso? ¿Por qué unos cuantos países que al final ya sabemos que es el G1? Porque van a estar mandando sobre 196 países. Desde luego con voto ponderado. Desde luego con representantes, como antes les decía, de organizaciones de la sociedad civil. Lo que no puede ser es que lo que ha sido en realidad la Asamblea General ha sido de representantes de los estados y además representantes masculinos, con muy pocas excepciones, y claro, pues no había manera de poder sustraerse a este poder que da el veto, porque como usted sabe, desde el principio hay unos países que tienen, 5 países que tienen veto. No puede ser. Lo que yo propongo, y creo que es la solución, y lo digo con toda sinceridad, es la democracia genuina. O sea que esto, cuando yo hablo de multilateralismo, añado democrático, ¿ve? Y democrático, para eso hace años que con personas como Karel Basak, como Juan Antonio Carrillo Salcedo, que fue un personaje español extraordinario, con Mario Soares de Portugal, redactamos, hace tiempo, y varias personas más, redactamos una Declaración Universal de la Democracia. La democracia tiene que empezar por uno mismo. Democracia personal, democracia local en el ayuntamiento, democracia nacional en la nación, democracia regional en las organizaciones regionales mundiales y democracia internacional en las Naciones Unidas. Entonces sí, sería la única manera, si hubiera democracia, es decir, si hubiera realmente la capacidad de expresar cada uno su manera de pensar, entonces no habría estas diferencias. ¿Por qué? Pues porque todo se solucionaría a través de la mediación,
a través del diálogo, a través de la conciliación, a través de la alianza, a través de la cultura de la pace, de la cultura de paz, en lugar de la cultura de la violencia. Y mire, acabando con esto le digo que hay, antes ya lo he mencionado así de paso, pero hay un escrito de hace varios años de las Naciones Unidas hablando de eso, hablando de la defensa. La defensa, todos los medios para la defensa. Venga a tener allí. ¿Defensa para qué? Para las fronteras, defensa para los territorios. Y en esta propuesta decían, hombre, está bien que se gasten pues una serie de millones para militares y tal, para la defensa, nadie lo niega esto. Ahora bien, ¿qué pasa con la gente que vive en territorios tan bien protegidos? Y entonces las Naciones Unidas daban estas 5 prioridades, que antes ya he dicho de paso. Pero la primera es la alimentación. Yo insisto mucho en esto. Hombre, ¿cómo puede ser que en España hoy haya gente que pasa hambre y que tiene que ir a los comedores y a los bancos de alimentos? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Y sin embargo, después, claro, para otros, todos tenemos que aportar. No puede ser. Y para que haya servicios de salud de calidad. La salud es lo primero para una vida que pueda ser. Y después el sentimiento de cuidado del medio ambiente. Y después la educación para todos a lo largo de toda la vida. Yo creo que España tiene en general, y lo digo muy convencido, tiene unos maestros y unas maestras de primera clase. De primera clase. En general yo he conocido muchísimos docentes de primera categoría. Esta es mi esperanza. Parte de la esperanza de Cartagena Piensa es la de sus docentes que, ya digo, en general pueden hacer que hagamos unos ciudadanos que piensen desde el principio en poner en práctica, en actuar, en no dejarse nunca cautivar por sentimientos de supremacismo o de odio y que practiquen el caminar por el mundo con el amor a cuestas. Perdón que intervenga una preguntilla o una repregunta en relación a esta pregunta y tu respuesta de Federico. El tema de la indiferencia social. Es decir, nos tenemos que unir, tenemos que hacer movilizaciones populares, pero nos encontramos, como lo que dice el Papa Francisco, la globalización de la indiferencia social. Eso permite, por ejemplo, que en la isla de Grecia a las personas refugiadas la hayan encerrado en cárceles, violando el derecho internacional. Cuando digo cárceles, porque lo hemos vivido, hemos estado ahí en diciembre con niños y con niñas. ¿Cómo se puede combatir esa indiferencia social? Esta pregunta me encanta porque es que al final es el meollo de la cuestión. O sea, cuando uno habla y te dicen, ¿que globalización de qué? De la indiferencia. Porque claro, si uno mira, a ver, uno pone la televisión o lee los medios de comunicación y ves que la mayor parte lo único que hacen es distraer, los distraídos de los que antes hablábamos, hacer gente indiferencia. Pero después también una cosa que me preocupa mucho. Ahora la gente mira inmediatamente en los computadores o en los iPads, mira y dice, ya lo sé, busca y tal, y dice, esto ya lo sé, y le tienes que decir, no. Acabas de tener lo que dice sobre este tema un medio de comunicación que en general no dice toda la verdad o no dice en muchas ocasiones nada de verdad. Tenemos que saber la diferencia que hay entre ya lo sé y ya lo conozco. Por eso, igual que yo antes decía que educación no es capacitación, también hay que decir que conocimiento no es información. Uno puede estar informado a través de bulos, a través de cosas que no son verdad, a través de aproximaciones. Y entonces viene, además de la indiferencia, la ignorancia. Hay gente que, además de la globalización de la indiferencia, además viene la globalización de la ignorancia. Gente que han visto estas cosas rápidamente y se creen que saben mucho
y no saben nada. Yo recuerdo cuando con Jacques Delors hicimos aquella cosa que era la educación para el siglo XXI y él presidió la Comisión Mundial, etcétera, y dijimos lo primero es aprender a ser un ser humano, a ser libre, a ser responsable, esto es lo primero. Lo segundo es aprender a conocer, no estar informado, no, es aprender a conocer. Lo tercero es aprender a hacer. Y lo cuarto es aprender a vivir juntos. Esto es muy importante. Esto sí que es un aditamento que me parece fundamental. Aprender a vivir juntos. Tenemos que aprender a vivir juntos a escala mundial, pero también, y muy importante, a escala local. No puede ser que la brecha social en la mayor parte de los países últimamente, en lugar de disminuir, se esté incrementando. No puede ser. Muy bien. Bueno, pues sí, muchas gracias, don Federico. Qué interesantes todas esas reflexiones, y se las agradecemos mucho y sobre todo las tendremos aquí grabadas para volver a escucharlas y poder seguir aprendiendo y recordando todas estas cosas. ¿Quiere que le diga una cosa? Claro, por favor. Solo escucharla a usted para mí es un motivo de esperanza. ¿Ve? O sea que yo creo que Cartagena Piensa tiene la suerte de tener a personas como usted y como Joaquín y como que realmente se las ve convencidas de que hay solución y que lo que han de hacer pues es intentarlo. ¿eh? No hay nada por perdido hasta que uno no deja de intentarlo. Por tanto, vamos a hacer que Cartagena Piensa sea también un gran semillero de esperanza para la juventud. Pues muchas gracias. Sí, aquí, como decía, es un trabajo en equipo y un trabajo que se lleva y es especial porque se lleva entre la administración pública y un grupo de ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, bueno, pues ahí estamos intentando también sembrar esas semillitas de conocimiento y de compromiso. Y bueno, simplemente antes de cerrar, pues querría recordar a nuestro público las siguientes actividades que tenemos muy brevemente dentro de estas jornadas. Aquí solo queremos ser humanos. Esta semana, el jueves 3 de febrero, un acto presencial a las 7:30 de la tarde en el Luci. Contaremos con la periodista Lucía Embomío, que nos hablará sobre los medios de comunicación y representación de las personas negras con perspectiva de género. Y el domingo 6 de febrero, a las 12 del mediodía, en el puerto de Cartagena, tendremos, como en los últimos años, una concentración en memoria, homenaje a las personas desaparecidas en el Mediterráneo y otras rutas migratorias. Por otro lado, dentro del ciclo Cafés, Conciencia y Pensamiento, el viernes a las 8 de la tarde tendremos una charla en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena. En este caso será de la investigadora de la Universidad Tecnológica de Dublín, Esther Toribio Roura, sobre la producción de la naturaleza y el conflicto social en Galápagos, ¿no? Aquí unimos dos temas importantes también de los que nos ha hablado el profesor Mayor Zaragoza, ¿no? El medio ambiente y la sociedad y los conflictos civiles, ¿no? Bueno, pues sobre estas actividades y todas las demás que tenemos en nuestra programación pueden encontrar más información en la web Cartagena Piensa y en redes sociales. Muchas gracias al profesor Mayor Zaragoza, a Joaquín, que nos ha acompañado, y por supuesto pues al público, a sus intervenciones, sus comentarios y sus preguntas. Y ya pues dejo a Joaquín y a don Federico que cierren el acto si quieren decir alguna última cosa. Muchas gracias. Pues lo que a mí me gustaría que se quedara el mensaje de la esperanza. Yo siempre digo que la esperanza nos fundamentamos en los ideales, en los valores, en los derechos humanos, en la Carta de la Tierra, en la lucha por el bien común, por la dignidad humana, pero yo la esperanza la cifro en personas. Si hay 50 personas que quieren luchar por un mundo distinto, hay 50 motivos para la esperanza. Si de Cartagena Piensa
se articula esta charla de concienciación, de sensibilización para la movilización y la transformación social, es un motivo de esperanza. Ver la vida de Federico Mayor Zaragoza es un motivo de esperanza. Y yo creo que eso es importante. Y es una responsabilidad personal que no podemos renunciar a ella. Si renunciamos a ese compromiso esperanzador, estamos renunciando a ser personas con humanidad. La preocupación que hemos dicho de la indiferencia social, nuestros miedos, que fomenta el racismo, la xenofobia y el rechazo al pobre, no querer saber nada de las personas migrantes o de las personas refugiadas, lo que ocurre en muchos lugares del mundo, pues es preocupante. Yo creo que tenemos, como dice bien su escrito Federico, tenemos que ser ciudadanos libres y responsables. Formamos parte de una humanidad y tenemos que ser responsables con el resto de la humanidad. Y eso nos llena de responsabilidad personal. Dejo la palabra a Federico Mayor Zaragoza, que termine el acto. Pues nada, para mí es muy fácil, me lo ha puesto muy fácil, porque yo puedo decir a la recíproca que para mí una vida como la de Joaquín Sánchez es un ejemplo que te da esperanza, porque te das cuenta de que creemos que realmente se puede transformar las tendencias presentes y que podemos pasar de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón. Muchas gracias.